¿Tienes una Biblia en casa? Entonces, escucha esto antes de abrirla. Imagina llegar a casa después de un día agotador. El alma cansada, la mente dispersa, el corazón lleno de preguntas. Entras, dejas las llaves sobre la mesa, y de repente, ves tu Biblia. Ahí está, silenciosa, descansando en una estantería o quizá olvidada en un cajón. Algo en tu interior te impulsa a tocarla, a abrirla. Pero espera, ¿y si te dijera que tener una Biblia en casa, especialmente en el mes de mayo, requiere más cuidado del que imaginas? ¿Te has preguntado por qué a veces, a pesar de tener la palabra de Dios tan cerca, te sientes tan lejos de Él? ¿Por qué tus oraciones parecen no llegar al cielo? ¿Será que hay algo que estás pasando por alto sin saber? Hoy, te voy a revelar algo que muchos ignoran. Tener una Biblia en casa es una bendición inmensa, pero también una responsabilidad espiritual. Y si no se trata con el debido cuidado y reverencia, puede convertirse en una puerta que se cierra en lugar de abrirse. No por culpa del libro sagrado, sino por nuestra actitud hacia él. Este mensaje no es para asustarte, sino para despertar tu alma. Porque mayo, el mes de María, es un tiempo especial, un tiempo de gracia, pero también un tiempo de batalla espiritual. Y la Biblia, mal entendida o mal usada, puede ser silenciosamente ignorada o incluso manipulada sin darnos cuenta. Escribe ahora en los comentarios: Señor, guíame. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón a lo que el Señor quiere revelarte hoy. No dejes que el orgullo o la distracción te alejen de una verdad que podría transformar tu vida para siempre. Y quiero que recuerdes algo importante desde ya: la Biblia no es un adorno espiritual. No es un amuleto. No es una decoración de mesa ni un objeto de buena suerte. Es la voz viva de Dios que te llama. Pero si la dejas cerrada, si no la escuchas con el corazón limpio, esa voz puede quedarse en silencio, y tú seguirás buscando respuestas en el ruido del mundo. Una joven llamada Mariana me escribió hace poco. Me dijo: Padre Juan, tengo una Biblia en casa desde que era niña. Pero nunca la he abierto. Siempre he sentido que no la entendería, o que no era digna de leerla. Ahora tengo miedo. He estado rechazando a Dios sin saberlo. Esa pregunta me tocó profundamente. Y es por eso que hoy, con todo mi corazón, quiero hablar contigo, como si estuviéramos frente a frente. Porque muchos están como Mariana, con la Biblia en casa, pero con el alma cerrada. ¿Sabías que San Jerónimo dijo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo? Esta frase no es solo una advertencia, es una llamada urgente. Si tienes una Biblia en casa y no la lees, o peor aún, si la usas mal, estás ignorando a Cristo que te habla desde sus páginas. Y en mayo, cuando el cielo se abre para derramar gracias a través de María, hay un enemigo que también se mueve. El enemigo quiere que mantengas tu Biblia cerrada. Quiere que la uses solo como adorno. Quiere que la mires como si fuera un libro cualquiera, cuando en realidad es la espada del Espíritu que puede defenderte del mal. Por eso, hoy te invito a revisar cómo estás tratando tu Biblia. ¿Está cubierta de polvo? ¿La tienes junto a otros objetos que no reflejan tu fe? ¿La lees sin pedir al Espíritu Santo que te ilumine? ¿La interpretas según tus deseos, en lugar de dejar que ella te transforme? Francisco enseñó: no basta con tener una Biblia en casa. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que dejar que nos interpele. Y eso requiere humildad, tiempo y amor. Muchos me dicen: Padre, intento leer la Biblia, pero no entiendo nada. Yo les respondo: no te preocupes por entender todo. Preocúpate por abrir el corazón. La palabra es semilla. Si la siembras con fe, dará fruto en el tiempo de Dios. Imagina que tu alma es un jardín. La Biblia es como una semilla divina. Pero si la dejas en el paquete, si nunca la plantas en el suelo fértil de tu corazón, jamás verás el fruto. Este mes de mayo, nuestra Madre María te invita a redescubrir el poder de la palabra. Ella, que meditaba todo en su corazón, es el mejor ejemplo de cómo vivir con la Escritura. María no tenía una Biblia impresa, pero tenía la palabra viva en su interior. Y tú, que tienes el privilegio de tenerla en papel, en digital, en audio, ¿la estás valorando como ella lo haría? Un joven llamado Luis compartió conmigo su testimonio. Padre, durante años pensé que la Biblia era solo para sacerdotes o estudiosos. Pero un día, en medio de una depresión profunda, sentí un impulso y abrí el Evangelio. Caí en Juan 2:27, la paz les dejo, mi paz les doy.
Lloré como un niño. Esa frase me salvó. Desde entonces, leo un versículo al día, y mi vida cambió. Esa es la fuerza que tienes en tus manos. Pero, insisto, si la tienes pero no la usas, o la usas sin discernimiento, te estás perdiendo la mayor fuente de luz. ¿Sabías que hay quienes colocan la Biblia abierta en casa solo para espantar males? Como si fuera un objeto mágico. Eso es superstición, no fe. La Biblia no actúa por estar abierta en un mueble. Actúa cuando está abierta en tu corazón. Y eso solo ocurre con oración, reverencia y obediencia. En este mes mariano, María quiere llevarte a su Hijo. Y su Hijo quiere hablarte por su palabra. Pero tú necesitas dar el primer paso. No con miedo, sino con confianza. El Catecismo de la Iglesia Católica ensina, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una única palabra, su Hijo, CIC 102. Es decir, cada vez que lees la Biblia con fe, es Jesús mismo quien te habla. ¿Y vas a dejar que esa voz se pierda en el ruido del mundo? Es tiempo de despertar, de sacudir el polvo, de abrir no solo el libro, sino el alma, porque tener una Biblia en casa es un privilegio, pero también una responsabilidad sagrada. Si no la usas bien, podrías estar cerrando la puerta a las bendiciones que tanto suplicas. ¿Y cómo empezar? Muy simple. Este mes, cada noche antes de dormir, abre tu Biblia. No para leer mucho, sino para escuchar. Di, Señor, háblame. Lee un versículo. Medítalo. Guárdalo en tu corazón como María. Y verás cómo tu vida espiritual comienza a florecer. En los próximos capítulos, te mostraré 5 errores que muchos cometen con la Biblia sin saber, y cómo evitarlos. También revelaré las 3 formas en que la Virgen María puede ayudarte a transformar tu lectura de la palabra en una experiencia viva de fe. Pero antes de continuar, te invito a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, perdóname si he ignorado tu voz. Hoy quiero escucharte, amarte, y vivir tu palabra. Que tu Espíritu me ilumine, y que María me acompañe en este camino. Amén. Y ahora, prepárate, porque lo que viene puede cambiar no solo cómo ves la Biblia, sino cómo ves tu vida entera. Primer error, usar la Biblia como adorno y no como alimento. El primer error, y quizás el más común entre los fieles, es este: tener la Biblia en casa, pero tratarla como si fuera parte del mobiliario. Como si fuera un cuadro colgado en la pared, bonito a la vista, pero completamente ignorado en la vida cotidiana. Sí, muchos la colocan sobre una mesa, en una repisa, al lado de una vela o de una imagen religiosa. Y eso no está mal, si también se la abre, se la lee, se la ama. Pero si se convierte en parte de la decoración del hogar, sin tocarse nunca, sin convertirse en parte viva del alma, entonces estamos cometiendo un error espiritual grave. ¿Recuerdas lo que Jesús respondió cuando el demonio lo tentó en el desierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa palabra es la Escritura. Es alimento. Y si no la comemos, nuestra alma pasa hambre. ¿Te has sentido alguna vez vacío, aunque tengas todo lo material? ¿Te ha pasado que te rodeas de gente, pero te sientes solo? ¿Has sentido una sed interior que nada parece calmar? Tal vez, sin saberlo, tu alma esté desnutrida. Y la Biblia está ahí, como un banquete servido, pero nadie se sienta a la mesa. Me impresiona ver hogares donde la Biblia está abierta en el Salmo 91, como si eso, por sí solo, fuera una barrera contra el mal. Claro que el Salmo 91 es poderosísimo. Pero si solo está abierto como un gesto externo, sin oración, sin vida interior, no hay magia en eso. Porque no es magia, es relación con Dios. Francisco dijo una vez: tener la Biblia en casa no sirve si no se lee. Es como tener una medicina que no se toma. No cura nada. ¡Qué comparación tan clara y directa! Imagina que tienes fiebre. Vas al médico, te receta una medicina. Compras el frasco, lo colocas en la mesita de noche, y no lo tomas. ¿Qué pasa? Sigues enfermo. Así es con la palabra. Una mujer llamada Clara me escribió desde Perú. Me dijo: Padre Juan, durante años tuve una Biblia en casa. Era de mi abuela. Siempre la tenía en la sala, abierta, con una rosa seca encima. Nunca la leía, pero me sentía protegida. Hasta que un día pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte.
No sabía qué hacer. Llorando, tomé la Biblia, la abrí, y sentí que Dios me abrazó. Desde entonces, no pasa un día sin que lea al menos un versículo. Ahora entiendo que no es un adorno. Es alimento. Ese es el cambio que muchos necesitan hacer. Pasar de la costumbre vacía al encuentro verdadero. De la tradición superficial al amor profundo por la palabra. Porque cuando tratas la Biblia como adorno, estás vaciándola de su poder. Es como tener un instrumento musical y jamás tocarlo. El instrumento está ahí, pero la música nunca nace. Y esto, en el mes de mayo, se vuelve aún más delicado. ¿Por qué? Porque mayo es el mes de María. Y María no es adorno espiritual. Ella es intercesora, guía, madre. Tener la Biblia cerrada durante este mes es como cerrar la puerta a la voz de Dios, justo cuando el cielo quiere hablarte con más ternura. ¿Te has fijado cómo la Virgen siempre nos lleva a Jesús? En las bodas de Caná dijo, hagan lo que Él les diga, Juan 2, 5. ¿Y cómo sabrás lo que Él dice, si no lees su palabra? Por eso, hoy quiero que hagas un pequeño acto de honestidad contigo mismo. Pregúntate, ¿cómo trato yo la Biblia en casa? ¿La valoro como el tesoro que es? ¿O simplemente la tengo como símbolo, como si fuera un cuadro religioso? Tal vez digas, Padre, la tengo pero no sé por dónde empezar. No te preocupes. El Espíritu Santo es tu maestro. Solo necesitas una cosa, decisión. Abre tu Biblia. Pide luz. Y comienza con los Evangelios. Lee la vida de Jesús. Escucha sus palabras como si te las dijera a ti. Una sugerencia práctica, cada mañana, al despertar, antes de mirar tu celular o salir corriendo al trabajo, abre la Biblia y lee un versículo. No importa si es corto. Lo importante es que esa palabra sea tu primer alimento del día. Imagina esta escena, 2 personas caminan por el desierto. Una lleva una cantimplora llena de agua, pero no la abre nunca. La otra bebe cada cierto tiempo. ¿Quién sobrevivirá? Así es con la Escritura. No basta tenerla. Hay que beberla. Santa Teresa de Ávila decía, basta una palabra suya para salvarnos. Y tú tienes un libro lleno de palabras suyas. ¿Lo estás aprovechando? Ahora bien, no te estoy diciendo esto para que te sientas culpable. Te lo digo para que despiertes. Porque si estás escuchando este vídeo, no es casualidad. Es que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Está diciendo, es tiempo de que me escuches. Tengo palabras que sanarán tu alma. Y si aún tienes dudas, escucha esto. El Catecismo, en el punto 133, dice, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Sagrada Escritura. ¿Escuchaste esa palabra? Insistentemente. No es una sugerencia débil. Es un llamado urgente. Y aquí viene una verdad que pocos se atreven a decir. Si no alimentas tu alma con la palabra de Dios, tu alma buscará alimento en otra parte. Y ahí es donde entra el peligro. Porque el mundo ofrece muchas palabras vacías, redes sociales, influencers, ideologías, falsas doctrinas. Y si tu corazón no está lleno de la palabra verdadera, esas otras voces entran fácilmente. La Biblia no solo te da sabiduría, te protege, te fortalece, te guía, te consuela. Pero si la tienes cerrada, es como tener una lámpara apagada en medio de la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas ser un teólogo para comprenderla. Solo necesitas tener hambre de Dios. Él se encargará del resto. Una mujer sencilla, de campo, me contó una vez, Padre, yo no sé leer bien. Pero cada noche, mi nieto me lee un salmo. Y juntos oramos. Esa palabra me da paz. Eso es lo que Dios quiere. Que la palabra circule por tu casa como el aire que respiras. Que no sea un objeto sagrado, sino un fuego encendido. Y ahora quiero proponerte un reto. Esta noche, antes de dormir, ve a donde está tu Biblia. Tómala con tus manos. Quítale el polvo, si lo tiene. Ábrela en el Evangelio de Juan. Lee el capítulo 1. Solo eso. Léelo despacio. Y di, Señor, háblame. No busques entender todo. Solo escucha. Y al final, quédate en silencio. Mayo no puede pasar como cualquier otro mes. Es un tiempo mariano. Y María, que meditaba todo en su corazón,
te quiere enseñar a meditar la palabra, a amar a Jesús desde la Escritura, a encontrarte con el Dios vivo. Y cuando comiences a hacerlo, algo va a cambiar. Tal vez no lo notes de inmediato, pero lo sentirás en tu forma de hablar, de pensar, de enfrentar las dificultades. Porque la palabra transforma desde dentro. Así que no cometas más el error de usar la Biblia como adorno. Úsala como lo que es, palabra viva, alimento, fuego, espada, bálsamo, guía. En el próximo capítulo, hablaremos del segundo error, aún más peligroso, leer la Biblia con orgullo y sin oración. Porque sí, hay quienes la leen, pero no la viven. Y eso también puede llevarnos por caminos muy equivocados. Segundo error, leer la Biblia con orgullo, sin oración y sin obediencia. Ahora vamos con un segundo error que no es tan visible como el primero, pero que espiritualmente puede ser aún más dañino. Leer la Biblia con orgullo, sin oración y sin intención de obedecer lo que Dios dice. Sí, así como hay quienes tienen la Biblia cerrada en casa, también hay quienes la abren, pero la usan mal. La leen con soberbia, como si fuera un libro para confirmar sus propias ideas. La estudian, sí, pero sin abrir el corazón. Y eso puede llevarnos a un camino muy peligroso. La palabra de Dios no fue escrita para inflar el ego ni para ganar discusiones. Fue dada para que nos convirtamos, para que nos transformemos en hijos obedientes. Como dijo el apóstol Santiago, sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago 1:22. ¿Cuántas veces leemos algo en la Escritura, y luego hacemos lo contrario? ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios nos pide, pero justificamos nuestros actos con frases como Dios entiende, todos lo hacen, o yo no soy tan malo? Francisco nos advierte, la palabra no es para acumular información, sino para dejarnos transformar. La soberbia espiritual mata el alma lentamente. ¡Qué frase más fuerte! Pero es absolutamente verdadera. Imagina a alguien que va a misa todos los domingos, reza el rosario, lee la Biblia cada día, pero trata mal a su familia, juzga a los demás y guarda rencores. Esa persona tiene conocimiento religioso, pero le falta corazón transformado. Y eso pasa cuando nos acercamos a la Escritura sin humildad. Cuando no decimos antes, Señor, muéstrame en qué debo cambiar. Porque si no dejamos que la palabra nos corrija, entonces solo la usamos para sentirnos mejores que los demás. Y eso es exactamente lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. ¿Recuerdas cómo Jesús los llamaba? Sepulcros blanqueados. Por fuera parecían justos. Por dentro, estaban vacíos. Conocían las Escrituras, pero no reconocieron al Verbo hecho carne que estaba frente a ellos. Y aquí quiero contarte la historia de Jorge, un joven de 26 años que me escribió desde México. Me dijo, Padre, me sabía muchos versículos de memoria. Me gustaba debatir, corregir a otros, demostrar que yo tenía la verdad. Pero me faltaba amor. Un día, mi madre me dijo, Hijo, sabes mucho de Dios, pero no pareces conocer a Jesús. Eso me rompió. Lloré. Y entendí que tenía la cabeza llena, pero el corazón vacío. Desde entonces, cada vez que leo la Biblia, primero hago una oración. Le digo a Dios, háblame, muéstrame en qué debo cambiar. Eso es lo que hace la diferencia, leer con oración. Leer con docilidad. Leer con hambre de conversión. Antes de abrir la Biblia, tienes que abrir el alma. Decir, Espíritu Santo, ilumíname. Que no lea solo con mis ojos, sino con los tuyos. Que esta palabra entre en mi vida y me transforme desde dentro. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Pero conocerlas solo con la mente, sin dejar que el Espíritu las haga vida en ti, también puede ser un modo de alejarnos. ¿Y sabes por qué esto es especialmente delicado en el mes de mayo? Porque este mes está consagrado a María, la mujer humilde por excelencia. Ella escuchaba, meditaba y obedecía. Nunca usó la palabra para presumir. La guardaba en el corazón, la vivía en silencio, la encarnaba en su día a día. María no discutía sobre la ley. María decía, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Esa debe ser también nuestra actitud. No se trata de saber mucho. Se trata de amar mucho. De dejarse moldear. Hay personas que leen la Biblia como si fuera un código legal para juzgar a otros. Ven los defectos de todos, pero no miran los suyos.
Usan la palabra como espada contra el prójimo, no como bisturí para sanar el corazón. Pero Jesús fue claro: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? Mateo 7, 3. La Biblia debe ser primero espejo, después lámpara. Primero nos muestra lo que hay que corregir en nosotros, y luego nos guía para ayudar a otros. Una práctica que puede ayudarte es esta: cada vez que leas un pasaje, pregúntate 3 cosas. 1. ¿Qué dice el texto? 2. ¿Qué me dice a mí? 3. ¿Qué voy a cambiar hoy con esta palabra? No leas solo por leer. Lee para cambiar. Lee para amar. Lee para obedecer. Un sacerdote amigo me dijo una vez: muchos católicos leen la Biblia como si fueran fiscales espirituales. Buscan pecados ajenos, pero no dejan que la palabra entre en su conciencia. Eso es orgullo disfrazado de piedad. Qué triste verdad. Pero podemos romper con eso. Podemos volver al corazón sencillo que se deja enseñar. Si quieres hacer un cambio real en tu vida espiritual, empieza por leer con oración, con humildad, con deseo sincero de obedecer. Y si alguna vez te sientes confundido, recuerda que no estás solo. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras te ayudará a comprenderlas si tú se lo pides. Francisco enseñó: el Evangelio es exigente, pero también es dulce. Corrige, pero consuela. Hiere, pero sana. Es palabra viva que entra hasta las fibras del alma. Por eso, no temas si la palabra te confronta. A veces, lo que más duele, es lo que más cura. Tal vez Dios te está diciendo que perdones. O que dejes una relación tóxica. O que regreses a los sacramentos. O que renuncies a un hábito que destruye tu alma. No cierres los oídos. No tapes tu conciencia. No justifiques lo que sabes que está mal. Dios no te habla para condenarte. Te habla para salvarte. Para levantarte. Para devolverte a la vida. Y cuando uno se abre a esa transformación, el alma florece. La paz vuelve. El fuego del amor de Dios se enciende de nuevo. Mayo es un mes de flores. Pero que también florezca tu fe. Que la palabra que leas esta semana dé frutos concretos. Que tu oración no sea solo repetición, sino comunión. Encuentro. Conversión real. Y si quieres dar un paso más profundo, escribe en un cuaderno las palabras que más te tocan al leer. Haz de tu Biblia un diario de diálogo con Dios. Subraya, anota, responde. Que no sea un libro de museo. Que sea un libro vivo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Tal vez has estado leyendo sin orar. Tal vez has usado la palabra para juzgar. Hoy, Dios te dice: quiero hablarte. Pero también quiero que me escuches de verdad. No temas cambiar. No temas soltar el orgullo espiritual. Porque cuando bajas las defensas, Dios entra con su ternura. En el próximo capítulo, vamos a hablar del poder que tiene la palabra cuando se proclama en familia. Porque la Biblia no es solo para el corazón individual. Es también fuego que transforma el hogar entero. Tercer error: no proclamar la palabra de Dios en el hogar. Ahora llegamos al tercer error, uno que muchos cometen sin siquiera notarlo: no proclamar la palabra de Dios dentro del hogar. Sí, puede parecer un detalle menor, pero espiritualmente es inmenso. Tener una Biblia y no permitir que su voz resuene en tu casa es como tener una lámpara, pero mantenerla apagada en la oscuridad. La palabra de Dios fue hecha para ser escuchada, compartida, celebrada. No es solo para el rincón personal. Es para la comunidad, para la familia, para que transforme ambientes, no solo corazones. Y aquí está el punto central: cuando la Biblia permanece en silencio dentro de la casa, también se enfría la fe. Porque la fe entra por el oído, como dice Romanos 10 y 17, la fe viene de la predicación, y la predicación, por la palabra de Cristo. ¿Has notado que en algunos hogares hay discusiones, gritos, quejas constantes, tristeza sin explicación? A veces, lo que falta no es solo comunicación entre las personas, sino la voz de Dios resonando entre ellas. Imagina esto: una familia que empieza su día leyendo un versículo juntos. Que enciende una vela, proclama la palabra y pide a Dios que los guíe. ¿Cómo no va a cambiar ese hogar? Pero lo que sucede en muchos casos es que, aunque hay una Biblia en casa, nadie la abre en voz alta. Nadie la proclama. Nadie la medita en común.
Y la palabra se queda encerrada, muda, como si no tuviera poder. El Papa Francisco dijo en una de sus homilías: una familia que escucha y proclama la palabra, abre la puerta a Dios cada día. Allí donde se lee la Biblia, entra la luz. ¿Y cuánta falta hace esa luz en medio de tantas oscuridades? En hogares donde hay hijos que se alejan, esposos que ya no se hablan, ancianos que se sienten solos, la palabra puede ser ese lazo invisible que une, consuela y reaviva la esperanza. Quiero contarte el testimonio de Rosario y Manuel, una pareja de Argentina que atravesaba una crisis muy fuerte. Me escribieron hace un año, contándome que ya casi no se hablaban. Vivían bajo el mismo techo, pero sus corazones estaban separados. Hasta que un día, la hija de ambos, de apenas 9 años, llegó con una Biblia infantil y dijo: «¿Podemos leer esto juntos?». Fue un momento sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Empezaron a leer un salmo cada noche. Después, Rosario propuso rezar una oración. Poco a poco, las palabras de la Escritura comenzaron a romper las paredes del silencio y del rencor. Hoy, esta familia da testimonio en su parroquia de cómo la palabra sanó su hogar. ¿Te das cuenta del poder que hay en proclamar la Biblia? No estamos hablando de grandes discursos ni teologías complicadas. Solo de leer con fe, en voz alta, permitiendo que Dios entre. Por eso, hoy quiero darte un regalo espiritual. Hemos preparado con cariño un pequeño tesoro para ti, un ebook gratuito llamado Los secretos del Padre Juan para una vida bendecida. Este ebook contiene oraciones diarias, reflexiones bíblicas para la familia, y consejos pastorales para vivir la fe en casa. Es simple, práctico y lleno de luz. Puedes descargarlo gratis haciendo clic en el enlace fijado en los comentarios. Es nuestro modo de ayudarte a llevar la palabra al corazón de tu hogar. Ahora bien, tal vez te estás preguntando: ¿cómo empiezo si nunca hice esto antes? Te doy 3 pasos sencillos. Elige un espacio y un momento. Puede ser en la mañana, antes de salir, o por la noche, antes de dormir. No importa si son 5 minutos. Lo importante es la intención. Elige un texto breve. Un salmo, una parábola, una enseñanza de Jesús. Léelo en voz alta, aunque estés solo. Pero si puedes leer con tu pareja, tus hijos o alguien más, aún mejor. Haz una oración corta al final. Algo así como: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a vivirla hoy. Guía a mi familia. Amén. Esto puede cambiar completamente el clima espiritual de tu casa. Porque donde se proclama la palabra, se hace presente el Verbo vivo, Jesucristo. Recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 131. La Iglesia exhorta con vehemencia y constancia a todos los fieles cristianos a la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Y eso empieza en casa. No basta con escuchar la palabra en la misa del domingo. El hogar es la primera iglesia. Los padres son los primeros catequistas. El comedor puede ser un altar cotidiano. Si tienes niños, hazlo con alegría. Usa Biblias ilustradas. Canta un pequeño versículo. Haz que la palabra sea algo cercano, bello, accesible. Si vives solo, proclámala igual. Porque las paredes de tu casa escuchan. Y cuando la palabra suena, algo cambia. La atmósfera espiritual se renueva. El enemigo espiritual quiere el silencio de la palabra. Porque donde no se proclama, hay más espacio para la crítica, el miedo, el desánimo. Pero donde suena la Escritura, se rompe la cadena del mal. Porque como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Lee con voz. Con convicción. No te avergüences. Muchos mártires derramaron su sangre por conservar esta palabra. Tú puedes proclamarla libremente. Hazlo con gratitud. Y si alguna vez sientes vergüenza o pereza, recuerda esto: cada vez que lees la Biblia en tu hogar, estás plantando una semilla eterna. Puede que no veas el fruto hoy, pero Dios lo hará crecer. Y este mes de mayo, consagrado a María, es perfecto para empezar. Recita con tu familia el Magnificat, Lucas 1, 46-55, el canto de alabanza de María. Haz de sus palabras una oración común. Verás que poco a poco tu casa se vuelve un santuario. No de paredes doradas, sino de corazones encendidos por la fe. Y si quieres un símbolo físico, coloca tu Biblia en un lugar visible de tu casa.
Ábrela en un salmo. Coloca una flor al lado. Que se vea que allí se honra la palabra. Muchos han hecho esto y han notado una diferencia. La paz regresa. Las tensiones disminuyen. La fe crece. No porque sea magia, sino porque es gracia. Dios habita donde se lo deja hablar. ¿Estás dispuesto a escuchar? En el próximo capítulo hablaremos de un error muy común y peligroso: manipular la Biblia para justificar decisiones erradas. Porque sí, muchos usan versículos fuera de contexto para defender lo indefendible. Y eso puede ser fatal para el alma. Cuarto error: usar la Biblia para justificar lo injustificable. Llegamos ahora a uno de los errores más peligrosos y sutiles: usar la Biblia para justificar lo injustificable. Puede parecer contradictorio. ¿Cómo alguien podría usar la palabra de Dios para hacer el mal o para defender el pecado? Y sin embargo, esto ocurre más seguido de lo que pensamos. La historia, la vida cotidiana, incluso nuestras propias decisiones lo demuestran. Este error no consiste en leer mal la Biblia por ignorancia. Eso se corrige con formación y humildad. El verdadero peligro está en torcer intencionalmente la Escritura para defender lo que el corazón no quiere soltar. Recordemos que hasta el demonio citó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. En Mateo 4:6, le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará sobre ti. Imagina el maligno citando el Salmo 91. Pero Jesús le responde: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Eso nos enseña algo vital: no basta con citar la Biblia. Hay que entenderla desde el Espíritu de Dios. Hoy vemos personas que intentan justificar odios, divisiones, deseos egoístas, venganzas, incluso pecados morales, citando pasajes fuera de contexto. Usan un versículo como espada contra los demás, no como espejo para el alma. Hay quien dice: Dios me entiende así, la Biblia dice que no hay condenación para los que creen, y con eso intenta excusar su comportamiento, sin conversión ni arrepentimiento. Pero el catecismo es claro. En el punto 110 dice: para descubrir la intención de los autores sagrados, hay que tener en cuenta las condiciones de su tiempo y cultura, y sobre todo, lo que Dios quiso revelarnos para nuestra salvación. La Escritura no es un amuleto ni un comodín. Es palabra viva, pero solo transforma si se acoge con verdad. Te comparto un testimonio que me marcó profundamente. Un joven llamado Miguel me escribió desde Colombia. Me dijo que llevaba años justificando su alejamiento de la iglesia diciendo: Jesús nunca fue religioso, solo amó a todos. Usaba eso para no confesarse, para vivir de cualquier forma, y para atacar a los que intentaban corregirlo. Un día, leyendo el Evangelio de Juan, llegó al capítulo 14, versículo 15: si me amas, guarda mis mandamientos. Esa frase lo atravesó como una flecha. Entendió que su idea de Jesús estaba incompleta, que el amor a Cristo implica obediencia, no solo emociones bonitas. Hoy, Miguel es un líder juvenil en su parroquia. Reza el rosario. Se confiesa. Ama la Biblia. Pero ya no la usa como defensa, sino como dirección. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás usando la Biblia para justificar algo que en el fondo sabes que está mal? Tal vez una relación que no es santa. Tal vez una actitud de soberbia, de rencor, de falta de perdón. Tal vez una pereza espiritual que disfrazas con excusas. La palabra de Dios no está para adaptarse a nuestros caprichos. Estamos nosotros para adaptarnos a su verdad. San Agustín decía: si crees lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que no, no es al Evangelio a quien crees, sino a ti mismo. Qué fuerte y cierto es esto. Porque la fe auténtica duele antes de sanar. Confronta antes de consolar. Pero es así como transforma. Ahora, si tú sientes que en algún momento has caído en este error, no te sientas condenado. Dios no quiere acusarte. Quiere liberarte. Hoy es un buen momento para hacer un acto de humildad, abrir la Biblia no buscando argumentos para justificarte, sino luz para corregirte. Haz esta oración: Señor, si he usado tu palabra para mi conveniencia, perdóname. Quiero escucharte con un corazón sincero, aunque me duela. Corrígeme, condúceme, transfórmame. Amén. Y si esto te toca el corazón, si sabes que es hora de cambiar la forma en que te relacionas con la palabra, entonces escribe en los comentarios ahora mismo: voy a transformar mi oración.
Ese pequeño acto de fe puede ser el primer paso de una conversión profunda. Porque cuando confesamos con sinceridad, Dios actúa con poder. Recuerda lo que dijo el Papa Francisco: la palabra de Dios no está para ser utilizada, sino para ser acogida, amada y vivida. Quien manipula la Escritura, se manipula a sí mismo. Hay una escena muy fuerte en la Biblia que muestra esto. En 2 Pedro 3 y 16, se habla de quienes tuercen las Escrituras para su propia perdición. No es un juego. Es un peligro real. Y muchas veces no lo hacemos con maldad. Lo hacemos por miedo a soltar algo. Por deseo de tener razón. Por no querer cambiar. Pero el Espíritu Santo no nos fue dado para que estemos cómodos, sino para que seamos santos. Aquí te dejo 3 claves para evitar caer en este error. Lee la Biblia con la Iglesia, no solo con tu lógica. Usa el catecismo, consulta a sacerdotes, escucha homilías, estudia documentos del magisterio. La interpretación privada sin formación lleva al error. Pide siempre al Espíritu Santo que te revele la verdad. Antes de leer, ora así: Espíritu Santo, abre mi mente, limpia mi corazón. Que no busque en tu palabra confirmación de mis ideas, sino conversión de mi alma. Recibe la corrección con humildad. Si alguien te muestra que interpretaste mal algo, no te defiendas con orgullo. Escucha, reza, reflexiona. Tal vez Dios está hablando a través de esa persona. Y recuerda, la verdad no es para humillarte, sino para liberarte. Como dijo Jesús, la verdad os hará libres, Juan 8 y 32. Hay muchas bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti, pero algunas solo vendrán cuando dejes de justificarte y empieces a purificarte. Tal vez hoy es el día de renunciar a esa lectura cómoda, superficial, interesada, y abrirte a la palabra que incomoda, pero santifica. Haz la prueba. Toma un pasaje difícil para ti. Tal vez uno sobre perdón, o sobre pureza, o sobre desprendimiento. Léelo en oración. Deja que te hable. No le respondas, solo escúchalo. Verás que algo se rompe dentro. Una resistencia, un miedo, una venda. Y cuando eso se rompe, entra la luz. La Biblia no necesita defensa. Necesita espacio. Espacio en tu vida, en tu conciencia, en tu tiempo diario. Y si hoy tomas la decisión de dejar de usarla como excusa, y empezar a vivirla como camino, entonces estás más cerca de lo que imaginas del corazón de Dios. En el próximo capítulo revelaremos un error que parece piadoso, pero puede vaciar tu oración de poder: usar la Biblia como un talismán. Sí, muchos la abren esperando señales mágicas o protección automática, pero se olvidan de lo más importante. No te lo pierdas. Quinto error: tratar la Biblia como un talismán. Este último error puede parecer inofensivo, incluso piadoso, pero es uno de los más comunes y menos reconocidos. Me refiero a tratar la Biblia como si fuera un talismán, un objeto mágico, en lugar de una palabra viva que nos transforma desde dentro. Tal vez alguna vez lo hiciste. O tal vez lo haces sin darte cuenta. Colocar la Biblia abierta en un mueble. Guardarla debajo de la almohada. Llevarla en el carro como protección. Tenerla en casa, abierta en el Salmo 91 el 23, como si su sola presencia trajera bendición. Ahora, no me malinterpretes. Tener la Biblia visible en casa es un gesto hermoso. Puede inspirar, recordar a Dios, y crear un ambiente espiritual. Pero si creemos que eso por sí solo nos protege, sin leerla, sin vivirla, sin orar con ella, entonces estamos cayendo en una ilusión peligrosa. No es la Biblia como objeto lo que transforma. Es la palabra que entra al corazón y se convierte en vida. El Papa Francisco fue muy claro sobre esto. En una audiencia general dijo: no basta tener la Biblia en casa. Es necesario abrirla, leerla, meditarla y ponerla en práctica. De otro modo, es como tener medicina y no tomarla. ¡Qué imagen tan clara! Imagina a alguien enfermo que guarda una medicina poderosa en su mesita de noche, pero nunca la toma. ¿Sirve de algo? No. El frasco no cura. El contenido sí, pero solo si se asimila. Así pasa con la palabra de Dios. Hay personas que viven alejadas de los sacramentos, de la oración, del perdón, pero tienen la Biblia en casa abierta en el Salmo 91. ¿Qué esperan? ¿Una protección automática? ¿Una magia invisible?
La fe no es superstición. Y tratar la Biblia como un amuleto nos aleja de su verdadero poder. Recuerdo una señora llamada Carmen, de Venezuela. Ella me escribió un día diciendo: «Padre, tengo la Biblia abierta en mi casa desde hace 10 años. Pero mi hogar está lleno de conflictos, mis hijos están alejados de la iglesia, y siento que Dios no escucha mis oraciones». Le pregunté: «¿Y la lees, Carmen? ¿La meditas? ¿Buscas lo que Dios te quiere decir cada día?». Ella se quedó en silencio. Luego me dijo: «No. Me da miedo lo que pueda encontrar. La tengo ahí, porque me dijeron que protege». Esa respuesta me conmovió. ¿Cuántas veces tenemos miedo de lo que Dios pueda decirnos? Miedo de que nos pida cambiar, perdonar, soltar, sanar. Y entonces preferimos dejar la Biblia cerrada, o abierta en una página bonita, sin dejar que penetre nuestro corazón. Pero Dios no quiere que vivamos con miedo. Él quiere hablarnos. Quiere acompañarnos. Quiere revelarse. La Biblia es como una carta de amor que alguien nos dejó. Pero no basta con enmarcar la carta. Hay que leerla. Hay que dejarse tocar por ella. San Jerónimo decía: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y eso es muy serio. Porque el que ignora a Cristo no puede conocer su voluntad, ni su paz, ni su alegría verdadera. Muchos creyentes hoy viven de frases aisladas, versículos compartidos en redes sociales, imágenes con pasajes bonitos, pero sin una lectura continua, profunda, comprometida. ¿Y qué pasa? Que su fe se vuelve débil. Su esperanza tambalea. Su visión de Dios se deforma. Hay quienes solo buscan versículos de promesa, pero nunca leen los de exigencia. Quieren todo me saldrá bien, pero no niega a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y sabes qué ocurre cuando se vive así? Cuando llega el sufrimiento, cuando la prueba toca la puerta, cuando las promesas parecen no cumplirse, la fe se desmorona. Porque era una fe apoyada en emociones, no en la palabra sólida de Dios. En cambio, el que lee la Biblia con perseverancia, aunque no entienda todo, aunque a veces le incomode, ese construye su casa sobre roca. Como dijo Jesús en Mateo 7, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Hoy quiero hacerte una propuesta muy concreta. No dejes la Biblia cerrada, ni abierta como adorno. Toma el Evangelio del día. Léelo. Subráyalo. Escribe lo que Dios te dice. Ora con eso. Aunque sea 5 minutos. Pero hazlo con fe. Hazlo con hambre de verdad. No tienes que entender todo. No tienes que ser teólogo. Solo necesitas un corazón abierto. Dios se encargará del resto. Y si no sabes por dónde empezar, aquí tienes una guía sencilla. Invoca al Espíritu Santo. Antes de leer, di: Espíritu Santo, abre mi mente, enciende mi corazón. Que tu palabra me transforme hoy. Lee un pasaje corto. Puede ser el Evangelio del día, o algún salmo. No importa cuánto leas, sino cómo lo haces. Escucha una palabra que te hable. Detente. Repite esa frase. Escríbela. Pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Haz una acción concreta. No te quedes en la teoría. Aplica esa palabra. Tal vez perdonar. Tal vez agradecer. Tal vez confiar. Agradece. Termina diciendo: gracias, Señor, por hablarme. Ayúdame a vivir lo que me mostraste. Te aseguro que si haces esto cada día, tu vida cambiará. No de forma mágica, sino de forma milagrosa. Porque Dios actúa donde se le abre la puerta. Y su palabra es puerta. Puerta al alma. Puerta al cielo. No conviertas la Biblia en adorno. Conviértela en alimento. Y si quieres dar un paso más, si quieres profundizar en esta relación con la palabra de Dios, te invito a descargar el tesoro espiritual que preparamos, el ebook gratuito Los secretos de Padre Juan para una vida bendecida. Allí encontrarás oraciones, reflexiones y prácticas diarias para vivir con poder espiritual cada día. Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios. Es gratis. Y puede ser el impulso que necesitas para comenzar una vida nueva con la Biblia en el centro. No te conformes con mirar la palabra desde fuera. Entra en ella. Vive en ella. Permite que te moldee. Porque cuando la palabra se hace carne en ti, ya no eres el mismo. Eres libre.
Eres nuevo. Eres de Dios. Y si este mensaje resonó contigo, si te diste cuenta de que es hora de dejar de usar la Biblia como símbolo, y empezar a vivirla como camino, entonces comparte este vídeo con alguien más. Hay muchas personas que necesitan esta luz, esta verdad, este llamado. Y tú puedes ser ese instrumento. En el próximo capítulo, vamos a reunir todo lo aprendido, y te revelaré una práctica espiritual simple que puede transformar completamente tu forma de orar, de vivir, de caminar con Dios. Es algo que muchos santos han hecho, y que tú también puedes comenzar hoy mismo. No te lo pierdas. La Biblia en tus manos. Actúa hoy, transforma tu alma. Has llegado hasta aquí. Has escuchado cada uno de los errores, cada enseñanza, cada advertencia llena de amor. Has caminado con nosotros por este viaje espiritual que no busca juzgar, sino despertar. Porque Dios no quiere que vivamos dormidos, confundidos o esclavos de falsas seguridades. Él quiere que vivamos en la luz. Y hoy, en este capítulo final, quiero hablarte con el corazón abierto. Porque si tienes una Biblia en tu casa, hoy más que nunca, debes tener cuidado. No un cuidado que viene del miedo, sino del amor. Un cuidado que nace del deseo profundo de vivir con verdad, con coherencia, con una fe que transforma. ¿Sabes cuál fue el mayor dolor de Jesús en los evangelios? No fueron los golpes, ni la traición, ni la cruz. Fue la dureza del corazón de los que decían creer, pero no escuchaban. De los que conocían las Escrituras, pero no las vivían. Y eso puede pasarnos a nosotros. Hoy tienes la oportunidad de decidir qué harás con la palabra de Dios en tu vida. No como un libro más. No como un objeto. Sino como un fuego vivo que puede renovar tu hogar, tu familia, tus heridas, tu fe. ¿Recuerdas los 5 errores que exploramos juntos? Primero, olvidar que la Biblia es una voz viva de Dios, no solo palabras antiguas. Luego, leerla sin oración, sin apertura al Espíritu Santo, como si fuera un libro cualquiera. Después, usar pasajes fuera de contexto, acomodándolos a nuestros deseos. Más adelante, ignorar su presencia, dejarla cerrada, acumulando polvo en la repisa. Y finalmente, tratarla como un talismán, una protección automática sin compromiso real. Estos 5 errores tienen algo en común, nos alejan del corazón de Dios. Pero también hay un camino de regreso. Y ese camino comienza hoy. El Padre Juan siempre dice, no hay hogar verdaderamente cristiano sin una Biblia abierta y vivida. ¡Qué verdad tan simple y tan poderosa! Una Biblia cerrada no transforma. Una Biblia olvidada no guía. Una Biblia sin oración no habla. Pero una Biblia orada puede sanar un matrimonio. Puede convertir un corazón endurecido. Puede sacar a un hijo de las tinieblas. Puede darte sentido en medio del dolor. Puede renovar tu alegría. Puede devolverte la esperanza. Sí, así de fuerte, así de real. ¿Quieres experimentar eso? Entonces hazlo ahora. Da un paso concreto. Hoy mismo. No mañana. No cuando tenga tiempo. Hoy. Te invito a realizar una práctica espiritual muy simple. La llamo la oración de las 3 palabras. Es algo que puedes hacer cada noche, con tu Biblia al lado, antes de dormir. Solo necesitas 3 palabras. Gracias. Perdón. Confío. Abre tu Biblia. Elige un salmo, o un fragmento del Evangelio. Léelo con calma. Y luego di, gracias, por lo que viví hoy, por lo que entendí, por lo que no entendí, por lo que tengo. Perdón, por lo que fallé, por no escucharte, por mis miedos, por cerrarme. Confío en que tú sigues actuando, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. Estas 3 palabras abren el alma. Estas 3 palabras limpian el corazón. Estas 3 palabras, dichas con fe y junto a la palabra de Dios, te reconectan con el cielo. ¿Y sabes lo que pasa cuando haces esto noche tras noche? Empiezas a vivir diferente. Empiezas a ver las cosas de otra forma. Empiezas a escuchar la voz de Dios en detalles, en silencios, en decisiones. Tu alma se vuelve más liviana. Tus relaciones mejoran. Tus miedos se calman. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendes a vivirlos con Dios. Y eso es todo lo que necesitamos, vivir con Dios. No vivir de apariencias. No vivir de costumbres vacías. No vivir solo de misa sin compromiso,
o rezo sin conciencia, sino vivir con la palabra como luz, como guía, como alimento. San Pablo escribió a los colosenses, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. No dice, que la tengas guardada. No dice, que la muestres. Dice, que habite. Habitar significa convivir, permanecer, respirar con ella, caminar con ella. Hoy quiero que tomes una decisión. Y te la pido con humildad, pero con firmeza. Escribe ahora en los comentarios, Señor, quiero vivir tu palabra. Sí, así de simple. Ese acto es una semilla. Es una declaración pública. Es un paso espiritual que abre una puerta. Hazlo ahora. No lo pienses demasiado. Solo deja que tu corazón responda. Y luego, comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que tiene una Biblia en casa pero no sabe por dónde empezar. O alguien que está pasando por una crisis y necesita escuchar a Dios. Sé instrumento de luz. Sé canal de gracia. Este mundo necesita más almas encendidas por la palabra que almas llenas de miedo o de ritos vacíos. Y por último, suscríbete al canal del Padre Juan y activa la campanita. ¿Sabes por qué? Porque cada semana compartimos ensinanzas que no encontrarás en ningún otro lugar. Revelaciones, prácticas espirituales, reflexiones profundas para que tu fe crezca, se fortalezca y se convierta en fuente de bendición para tu hogar. Miles de personas ya forman parte de esta comunidad. Personas que estaban perdidas, confundidas, heridas, y hoy viven con esperanza, con claridad, con poder espiritual. Únete tú también. No dejes pasar esta oportunidad. La palabra de Dios está viva, pero necesita un corazón dispuesto. Un corazón como el tuyo. Y antes de terminar, quiero dejarte con una promesa. Una pregunta que abre la puerta a nuestro próximo encuentro. ¿Sabías que hay un error espiritual silencioso que está alejando las bendiciones de tu hogar sin que lo sepas? En nuestro próximo vídeo, revelaremos ese error que muchos cometen sin darse cuenta, y que impide que la gracia de Dios se derrame plenamente en sus vidas. No te lo pierdas. Y ahora, te bendigo con todo mi corazón. Que la Virgen María te cubra con su manto. Que la sabiduría del Padre Juan te inspire cada día. Y que el fuego del Espíritu Santo arda en tu corazón a través de la palabra. Amén.